Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la fisiología del gusto. ¿Qué es? El gusto es un sentido corporal que nos va a permitir percibir sustancias que se encuentran en la saliva. Este sentido va a otorgar la sensación de sabor que pueden dividirse en 4 grandes tipos, que es el agrio, el dulce, el amargo o el sabor umami. También este sentido va a estar relacionado con el sentido del olfato, ya que gracias a la percepción del olor podemos darnos una idea de cuál va a ser el sabor y si será agradable o no al paladar. También va a estar relacionado con la digestión, ya que gracias a la producción de saliva se genera un aumento de los jugos gástricos y va a ayudar a la digestión. Dentro de la cavidad oral vamos a tener receptores gustativos. Estos van a estar distribuidos en zonas de la lengua, aunque también en zonas extralinguales, donde podemos encontrar sensibilidad gustativa, como es la epiglotis, el paladar y las paredes de la faringe, entre otras. Dentro de la cavidad oral vamos a encontrar los famosos botones gustativos. Estos son una unidad funcional del sentido del gusto. Cada botón gustativo va a estar constituido por estructuras ovaladas y en su interior va a estar formado por células gustativas que van a percibir el sentido del gusto. Van a detectar los sabores, el agrio, el amargo, el dulce o el sabor umami. Cada botón gustativo va a responder a uno de los 5 estímulos primarios. En el adulto vamos a encontrar un número aproximado de 5,000 botones gustativos y en el niño vamos a encontrar un número mayor, ya que son más numerosos y su distribución va a ser mucho más amplia. Estos igual se van a encontrar en el dorso de la lengua, en el paladar y la mucosa yugal. Cada botón va a estar constituido por células de soporte y células gustativas. Las células de soporte forman las paredes de un habitáculo con una abertura circular, como podemos observar acá. Acá se encuentran las paredes del habitáculo que van a formar el poro gustativo. Aquí se encuentra. A través del poro gustativo, las sustancias disueltas en la saliva entran en contacto con las células receptoras. En su estructura ultramicroscópica vamos a tener algunos tipos de células. Las células tipo 1 son delgadas y densas con una función de soporte. Las tipo 2 son claras y finas con pequeñas vellosidades en su extremo apical y las tipo 3 son similares a las anteriores en forma y densidad. Y las células tipo 4 son consideradas como células progenitoras. Las células tipo 2 y 3 van a ser las encargadas de la transmisión sensorial, aunque las tipo 3 son las que realmente establecen sinapsis en las fibras nerviosas. Las células 4 se piensa que actúan como interneuronas en la transmisión de un impulso sensorial, aunque se desconoce en ciencia cierta cuál es su función con las tipo 1. Cada célula gustativa va a estar inervada por fibrillas por su extremo basal. Van a provenir de un plexo nervioso subepitelial. Los principales neurotransmisores de esta unión son la serotonina, el glutamato y la acetilcolina. Las papilas. Vamos a tener 4 tipos de papilas. Papilas calciformes, papilas foliadas, fungiformes y papilas filiformes. Las papilas calciformes son las de mayor tamaño, se van a localizar en la parte posterior de la lengua formando una V lingual. Van a tener un número de 7 a 12 botones. El número de botones va a depender de la edad, presentando alrededor de 270 en el recién nacido y van a ir descendiendo de acuerdo a cómo vayan creciendo. Las papilas foliadas se organizan en pliegues paralelos dispuestos verticalmente en los bordes laterales de la lengua, por delante del pilar amígdalo anterior.
También van a variar con la edad, siendo rudimentarias en el adulto, mientras que en el recién nacido y en los niños son más evidentes. O sea que vamos a encontrar más en los niños que en los adultos. Las papilas fungiformes se van a distribuir en la punta y en los bordes laterales de la lengua. Constan de 3 a 12 botones gustativos y se abren en la cima de dichas papilas. Las papilas filiformes son cónicas y cubren aproximadamente los 2/3 anteriores del dorso de la lengua. Generalmente no van a contener botones gustativos. Sensaciones principales del gusto. Vamos a tener 5 sensaciones del gusto, que es el amargo, el ácido, el umami, el salado y el dulce. El sabor umami no se reconoce todavía como un sabor en todas las personas, ya que algunos sí lo perciben y otros no. Se han identificado al menos 13 posibles receptores distintos en las células gustativas. Se han agrupado en 4 categorías generales denominadas sensaciones primarias del gusto, que son el agrio, el salado, el dulce y el amargo. La punta de la lengua va a ser más sensible al sabor dulce. Los bordes laterales son los que perciben el sabor salado y el ácido, mientras que el sabor amargo se detecta principalmente en el tercio posterior de la lengua. La zona central del dorso de la lengua no va a presentar sensibilidad gustativa. El sabor salado. Este se debe a sales ionizadas. Aunque los aniones también contribuyen, los principales responsables del sabor salado son las cationes de dichas sales. Los principales canales implicados son los canales de sodio. El sabor agrio va a ser producido por ácidos. La intensidad va a variar de la concentración de hidrogeniones. Cuanto más fuerte sea el ácido, mayor va a ser la sensación. Los canales responsables de esta respuesta son los del potasio de alto voltaje dependientes. El sabor dulce va a ser producido por compuestos orgánicos como azúcares, glicoles, alcoholes, aminas, ésteres, aldehídos, entre otros. La transducción de estas señales va a estar mediada por receptores ligados a canales de proteínas G y a la vía del AMPC cíclico, que tendrá como resultado final la modificación del grado de apertura de canales de potasio con la acumulación de cargas positivas intracelulares y la despolarización de la membrana. La otra vía de transducción que vamos a tener es la del IP3, mediante la movilización de los depósitos intracelulares de calcio que van a inducir la liberación de un neurotransmisor en la hendidura sináptica con el consiguiente potencial de acción. El sabor amargo va a ser producido casi en su totalidad por sustancias orgánicas en vez de agentes químicos. Se piensa que los 2 tipos de sustancias que producen este sabor son los alcaloides y las sustancias orgánicas de cadena larga que contienen nitrógeno. Los receptores implicados en la transducción de este estímulo son similares a los del sabor dulce, aunque se ha sugerido que en la percepción del sabor amargo pueden intervenir canales iónicos y protónicos. Las vías nerviosas y los centros gustativos. Los botones gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua van a estar inervados por el nervio cuerda del tímpano, que proviene de la rama del facial. El glosofaringio recoge la sensibilidad del tercio posterior de la lengua y de la rinofaringe, a través de la rama lingual y de los ramos faringeos. Los botones gustativos de la epiglotis, los repliegues aritenoepiglóticos y el esófago van a estar inervados por el nervio laringio superior y la rama del neumogástrico. El nervio trigémino va a recoger la información relativa del tacto
y la temperatura y la presión en la mucosa bucal. Preferencia gustativa y control de la dieta. Por preferencia gustativa vamos a entender a la elección de alimentos frente a otros para controlar el tipo de dieta ingerida. Aquí vamos a percibir cuáles son los alimentos que más nos gustan y cuáles no, y los vamos a incluir en nuestras comidas. En ocasiones, los receptores gustativos llegan a hacerse sensibles a los nutrientes requeridos. Se piensa que el mecanismo de la preferencia gustativa se encuentra a nivel central. Vamos a tener tres partes: la discriminación en la intensidad, los contrastes y la supresión selectiva. La discriminación en la intensidad va a ser la capacidad de distinguir diferencias en la intensidad del gusto, que está muy poco desarrollada. Vamos a ver si nos agrada o no nos agrada lo que estamos consumiendo. En los contrastes, si las aplicaciones se realizan de forma sucesiva, la sensación de dulce se incrementa si va precedida de una salada o amarga. Asimismo ocurre si un estímulo amargo es precedido por uno dulce. Es una forma de inducción temporal. Aquí vamos a tener, si consumimos algo amargo o algo agrio y después consumimos algo dulce, pues nuestro sentido se va a inclinar a lo dulce. ¿Por qué? Porque es la percepción que más nos agrada, más nos gusta. En la supresión selectiva, algunas drogas pueden bloquear de forma selectiva algunas sensaciones gustativas. Por ejemplo, el ácido histamínico, que es el extracto de hojas de Gymnema silvestre, va a eliminar la sensación del dulce y va a disminuir la amarga, mientras que mantiene sin alterar la salada y la ácida. Algunos tipos de drogas van a disminuir las sensaciones del sabor. Aquí nos presenta el ejemplo del ácido gimnémico, que nos va a eliminar la sensación de lo dulce y nos va a perdurar la sensación del sabor amargo, la salada y la ácida. Lo mismo ocurre con algunas otras drogas. Nos bloquean el sabor salado y nos mantienen los demás. Esas son algunas de las consecuencias de consumir algunas drogas. Y esta sería la fisiología del gusto.